Ya estamos de vuelta aquí en el tiempo de la entrevista y hoy visitan el plató de IMAX Televisión, están aquí conmigo Ramón Sobrino Muñoz, que es el presidente de la Asociación Astronómica de Miguel Turra, y también está aquí otro de los miembros de esta agrupación, que es Manuel Almodóvar. Bienvenidos, chicos, y gracias por estar aquí. Muchas gracias, gracias a vosotros. Bueno, sabéis que en los medios de comunicación nos hemos estado nutriendo, ¿no?, en los últimos días también con ese fenómeno que ha sido la superluna. Ya que os tengo aquí, os tengo que preguntar por ella. ¿Cómo se ha producido este fenómeno? ¿Cuál es la visión, la explicación científica de esa superluna? Bueno, pues todos conocemos las fases de la luna. Luna en cuarto creciente, luna llena en cuarto menguante y luna nueva. La verdad es que es una coincidencia entre la fase de luna llena y el punto de máxima aproximación de la luna hacia la Tierra. ¿Por qué? Porque la luna no tiene una órbita circular alrededor de la Tierra, cuya distancia siempre sería la misma. En este caso, lo que los astros producen es una órbita elíptica alrededor de cuerpos mayores sobre los que giran, y en este caso al ser elíptica la órbita, tienen un punto de máximo acercamiento y un punto de máximo alejamiento. Cuando la luna se encuentra en el punto de máximo acercamiento a la Tierra, por término medio unos 347.000 kilómetros, y esta aproximación coincide con la fase de luna llena, lo que ocurre es que la luna la vemos un poquito mayor y más brillante. En este caso... Pero no quiere decir que sea más mayor y más brillante, ¿no? No, solo es un efecto... Es una ilusión óptica. No, en este caso no es ilusión óptica, es real porque está más cerca. Otra cosa es que nuestra percepción de la escena sea capaz de distinguir una luna llena normal de una superluna. Es un fenómeno que se da cada mucho tiempo. Cada 70 años, creo, más o menos. La anterior fue en el año 1948, la siguiente en el 2034, con lo cual en esos plazos se producen estos fenómenos de superluna, ¿no? Entonces es un poco eso, la coincidencia de la fase de luna llena, esa fecha de luna llena, con ese punto de máximo acercamiento. ¿Qué ocurre? Que en este caso hemos tenido una luna llena un 30% más brillante y un 14% más grande. Visualmente es difícil distinguir una superluna de una luna llena en otras condiciones. Si lo visualizamos en un medio óptico, sí que apreciamos esa diferencia comparando las dos imágenes. Y sobre todo el efecto de superluna se nos da cuando la luna la vemos emerger en el orto, cuando sale por el horizonte. ¿Por qué? Porque tenemos elementos de referencia. Podemos tener un paisaje con casas, con edificios, con árboles, etc. Y entonces nos da la impresión de ser una luna más grande. En realidad mide lo mismo en el horizonte que en el cénit, pero esa ilusión óptica nos hace ver que es un poco más grande. Y en este caso es verdad que nos hemos podido dar cuenta de que ya no es solo en el horizonte, sino inclusive ascendiendo hacia el cénit, la luna, los que estamos acostumbrados a observarla, la hemos visto un poquito más grande y más brillante, pero difícil de percibir una persona no experta en la observación. Además, durante este efecto, ¿no?, de la superluna, también coincidió que atravesó la atmósfera una bola de fuego, se pudo ver una bola de fuego por el sur de España. Os tengo que preguntar, Manuel, ¿qué es una bola de fuego? Bien, pues una bola de fuego o un bólido, como solemos llamar, pues es la entrada de un objeto ajeno a la Tierra a través de la atmósfera, entonces produciendo por fricción pues una deflagración hasta en ocasiones, bueno, pues no llega restos al suelo. En ese momento, si se produce de noche y estás observando, a lo mejor como nos ha ocurrido en varias ocasiones, alguna otra observación astronómica, pues te sorprende porque de repente, bueno, pues se ilumina durante 3, 4, 5 segundos todo, prácticamente podríamos decir que podrías leer sin ningún problema. Y claro, lo habitual es, bueno, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué es eso, no? Y bueno, pues mediante estudios como por ejemplo desde el complejo de Astroita, que observan durante los 365 días del año, tienen cámaras preparadas para, bueno, la detección y el estudio de los bólidos, para un poco, bueno, pues determinar trayectoria,
a qué coordenadas se ha producido y bueno, pues poder investigar estos fenómenos y aportar un poco más de información para todos, ¿no? Que además esta no ha sido la única, la del 14, la de la noche del 14 de noviembre, porque últimamente, sobre todo en septiembre, en Castilla-La Mancha se han visto bastantes bolas de fuego. No sé eso a qué es debido. Bueno, el origen de los bólidos está en los cometas. Los cometas que visitan el interior del sistema solar pues entran ya en una zona de actividad en la que el viento solar, que es un flujo energético que procede de nuestra estrella y que se expande radialmente en todas las direcciones, este flujo lo que hace es que va vaporizando los diferentes componentes del cometa. En algunos casos, cuando hay una proximidad a un planeta mayor, en algunos casos se produce la fragmentación de los cometas. Si no totalmente, parcialmente. Elementos que están en la superficie del cometa, que están ligados prácticamente de una forma muy sensible, estos se pueden desprender. Y los cometas también son el origen de las lluvias de estrellas. Un bólido no es otra cosa que una estrella fugaz, pero de unas proporciones mucho más grandes. Ahí va yo, porque hay mucha gente que se cree, ¿no?, que una bola de fuego es una estrella fugaz. ¿Es lo mismo? El origen es el mismo. Es el mismo. El origen es el mismo. Distinguimos entre bólido, estrella fugaz, meteoro, meteorito, porque aunque su naturaleza es la misma, el comportamiento es diferente. Es decir, una bola de fuego, un bólido, es un fragmento mayor, por supuesto, a la velocidad que entran en la atmósfera, del orden de varios kilómetros por segundo, o del orden de varias decenas de miles de kilómetros por hora, pues lo que ocurre es que en fricción, como ha dicho Manuel, en fricción con la atmósfera, pues adquieren una temperatura muy alta súbitamente en un periodo de tiempo muy corto y se desintegran. La mayoría se desintegran, depende de su composición. Normalmente impactarán a tierra aquellos que sean mineralógicamente más duros, más fuertes, más densos, como sean núcleos metálicos o rocosos. ¿Qué ocurre? Que al desintegrarse en la atmósfera, ese proceso, que tarda unos pocos segundos, o incluso en algunos casos fracciones de segundo, pues nos ofrecen una imagen espectacular a modo de un objeto que ha estallado, ¿no? La trayectoria se puede ver porque dejan una estela de humo durante bastante tiempo y eso es lo que se estudia, ¿no? Estos serían los bólidos. Las estrellas fugaces son prácticamente lo mismo, pero son de menor incidencia porque son cuerpos más pequeños, pero incluso en algunos casos del orden de la cabeza de un alfiler, de ese tamaño. Los bólidos serían un poquito mayores, serían rocas, una bola de tenis, más o menos de este tipo. Y si alguno de estos elementos no se desintegra en la atmósfera y consigue impactar contra la Tierra, ahí lo llamamos meteorito. Esa es la diferencia entre meteoro, que es un fenómeno aéreo, atmosférico, y el que llega a impactar contra la Tierra, que lo denominamos meteorito. Y hablabas tú antes, Ramón, de las lluvias de estrellas. ¿Próximamente vamos a poder ver una? Sí, las Leónidas, pero ya. O sea, hoy estamos a cuánto a... 18. Estamos en Leónidas, estamos ya en Leónidas. De hecho, el máximo se produce normalmente en la noche del 16 al 17 de noviembre, ¿vale? Tienen su origen en el Tempel-Tuttle, un cometa periódico, de periodo corto, que nos visita y que gira alrededor del Sol, y que la órbita de este cometa se aproxima mucho a la órbita de la Tierra. Ese flujo de partículas que va dejando el cometa, cuando la Tierra cruza por ese flujo, pues lo que hace es que los fragmentos del cometa chocan en la atmósfera y se desintegran por fricción, de modo que producen la lluvia de estrellas. ¿Vale? Entonces, días antes del máximo, en algunos casos hasta 15 o 20 días, y días después, la lluvia es más o menos intensa, hasta que en su momento máximo, de máxima actividad, es cuando hay más meteoros. Es cuando podemos contabilizar pues, decenas o cientos de meteoros en algunos casos. Y luego, bueno, yo hablo un poco, ¿no?, desde el desconocimiento, pero no vemos siempre las mismas estrellas en el cielo, ¿no? Depende de la época del año. A lo mejor ahora, en otoño-invierno, ¿cuáles son las estrellas que podemos ver en el cielo? Ahora son las Leónidas. Claro, otro ejemplo que te iba a comentar son las famosas lágrimas de San Lorenzo o Perseidas, que en agosto, bueno, pues también pueden ser un buen ejemplo de lluvia de estrellas, ¿no? ¿Por qué Perseidas? Porque aparentemente parecen proceder de la constelación de Perseo, que es por donde también, bueno, pues va pasando otro cometa
o paso mejor dicho, en el cual nosotros, la Tierra, pues atraviesa esa estela. Cuando eso ocurre, que es en agosto, pues entonces por el radiante, o sea, por Perseo, vemos bueno, pues que se producen cada X tiempo pues estrellas fugaces, y eso es lo que llamamos las estrellas fugaces, ¿no? que se van produciendo pues a lo largo del año, ¿no? Leónidas por la constelación del León, Perseidas por la constelación de Perseo. Pero bueno, hay muchas más, están las Oriónidas, las Táuridas, las Cuadrántidas en el Boyero, las Gemínidas, todas las constelaciones, en alguna ocasión ha cruzado un cometa o siguen cruzando cometas de periodo corto que producen anualmente estas lluvias. A ver, las más famosas, porque son las Leónidas del invierno y las Perseidas de verano, son las más intensas, sobre todo las Leónidas, y las Perseidas un poco más por la comodidad del verano. Estamos en agosto, la gente de vacaciones... Iba, porque la gente se piensa, yo también lo pensaba, porque es lo que más sale en los medios de comunicación, la lluvia de estrellas que puedes ver en verano, pero no sabía que también en invierno se sucedían... Sí, lluvias hay constantemente. Otra cosa es qué intensidad tienen y si podemos observarlas, porque, a ver, no todos los meteoros son muy brillantes, porque hay fragmentos muy pequeños que a simple vista pues cuesta verlos. En algunos casos, cuando pretendemos hacer fotografía de meteoros, lo que hacemos es poner una cámara estática, si no al sky, es decir, en toda su totalidad, que cubre todo el cielo, pues con un gran angular, un ojo de pez, que sí que abarca una gran cantidad de cielo, y entonces, con una exposición larga, se van registrando los meteoros. Algunos de estos no los podremos ver a simple vista, porque son muy débiles. Y las Leónidas cuentan con meteoros bastante brillantes, y las Perseidas también. En cuanto a los bólidos que mencionabas antes, sí, el cometa Encke es famoso, entre otras cosas, porque ha dejado siempre una estela de cuerpos muy interesantes que al chocar contra la atmósfera producen los bólidos. Probablemente sea el cometa... Este último, el que coincidió con la superluna, sí, decían que provenía del cometa que tú acabas de nombrar. Sí, cometa Encke. Lo leí, creo que en el País, me parece. Sí. Este cometa se ve que su núcleo rocoso y nieve, porque los cometas están compuestos de rocas y nieve, pues probablemente es un cuerpo muy volátil en el momento en que tiene alguna interacción, pues sea con el viento solar o la influencia de cruzar cerca de algún planeta, pues hay una alteración gravitatoria y se desprenden, como si chocaran, por ejemplo, también dos cuerpos, dos asteroides puede chocar un cometa contra un planeta, etcétera, y ahí se produce pues se produce que la materia, lo que hace la materia es que se desintegra y entonces queda en el espacio pues a merced de la gravedad de los cuerpos mayores, ¿no? En este caso, la trayectoria es de girar alrededor del Sol, pues seguirán más o menos esa trayectoria, pero cuando un planeta cruza por esa trayectoria, pues lógicamente choca contra las capas altas de la atmósfera y ahí es donde se produce esta deflagración. Para vosotros, ¿no?, que sois expertos en la materia, ¿cuál creéis que es el mayor descubrimiento que se ha hecho en los últimos años sobre astronomía? Bueno, a ver, es que la astronomía tiene varias ramas, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que en cosmología el último descubrimiento más importante es el de las ondas gravitacionales o ondas gravitatorias. Es un tema muy complejo, cosmológico, teórico, y es un gran avance, y probablemente sea un avance tan grande como que sus descubridores van a ser algún día premio Nobel por este descubrimiento. Astronómicamente, pues ahora mismo lo que está de moda es descubrir planetas extrasolares o exoplanetas, que son planetas que giran alrededor de otra estrella que no es el Sol. Estrellas más o menos del vecindario solar presentan planetas que giran a su alrededor, y el mejor descubrimiento está por hacer todavía, que sería descubrir un planeta similar a la Tierra en zona de habitabilidad, es decir, a una distancia de su estrella que permita que el agua esté en estado líquido y pueda producir vida, y que además contenga una atmósfera donde hay elementos de origen animal, como nuestra atmósfera tiene, como por ejemplo el metano, el ozono, etcétera. Y entonces este sería el gran descubrimiento, y es probable que de haber planetas habitados, en el modo en el que lo estoy diciendo, pues ese descubrimiento no esté muy lejos,
no esté muy lejos porque ya se están descubriendo planetas extrasolares. ¿Creéis que se podrá conseguir, que lo podremos descubrir, que existirá de verdad? Bueno, descubrir la vida en otros mundos, eso es arriesgado decir ahora que sí. Queremos que sí y creemos que sí. ¿Por qué? Porque la vida sería muy triste que fuera una entidad única de nuestro planeta. El universo es lo inimaginable de grande. Ya nuestra estrella es muy grande y alberga una pequeña familia de planetas en el que solo en uno hemos descubierto que hay vida, que es el nuestro. Probablemente en Marte también haya vida a nivel subterráneo, porque Marte tuvo una geología antigua muy similar a la de la Tierra. Pero en la actualidad, a nivel de superficie, parece prácticamente imposible que exista vida. De hecho, hay sondas que están vigilando Marte, que hay rovers que se mueven por allí y en ningún caso se ha descubierto ninguna forma de vida. Pero en el subterráneo es probable. Todas estas cosas están todavía por descubrir, pero yo creo que el descubrimiento de la vida en un cuerpo ajeno a nuestro propio sistema solar, inclusive dentro, pero bueno, por lo menos ajeno a la Tierra, esto sería un descubrimiento que hasta ese momento sería el mayor descubrimiento de la humanidad. Descubrir vida, si no semejante, sí, pero vida al fin y al cabo. Vida. Es más, creo que también he leído que hace, 2 días o ayer se descubrió que había agua en Plutón, un océano en Plutón. Creo que se descubrió hace poco. ¿Tú coincides, Manuel, con la hipótesis de Ramón? Y tanto. De hecho, sería un gran salto para la humanidad el saber que no estamos solos. De hecho, por probabilidad, pues las matemáticas nos llevan a pensar que si se ha dado en una ocasión, ¿por qué no se va a dar en otras? Que no hayan pruebas evidentes de momento de ello no significa que no lo vayamos a descubrir. El universo, como bien dice Ramón, es enorme, es tremendo. El cosmos es, pues eso, tremendo, ¿no? Y conocemos muy poco de él. Entonces, a lo largo de la historia, descubridores, inventores, pues han ido un poco exploradores, científicos, astrónomos, cuestionándose, que quizás es lo interesante de las ciencias, ¿no? Preguntándose cosas, ¿no? Y esa inquietud les ha llevado a observar, a inventar, ¿no? A explorar, a descubrir y pues a conocer, ¿no? Entonces yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Ramón en que sería pues quizás el descubrimiento más grande de la humanidad. ¿Creéis que la ciencia, la astronomía está apoyada lo suficiente? No, jamás, nunca. A ver... Con todo lo que se podría descubrir, ¿no? Sí. Y que a lo mejor no se cuente con el apoyo suficiente. Supongo que quizá en otros países, no sé si decir, por ejemplo, Estados Unidos, que parece ser siempre un referente en todos los aspectos, es un país que apoya muchísimo la ciencia. Por encima de todo están siempre los presupuestos y eso es lo que desgraciadamente limita pues, la investigación y las consecuencias de la investigación, que normalmente son los descubrimientos, ¿no? En España, desde luego, no. En España te aseguro que no está apoyada la ciencia y tenemos centros de investigación tan importantes como el CSIC, que es, en cierto modo, la envidia de muchos países europeos. Tenemos uno de los mejores centros de investigación del mundo. En el CSIC se investiga de todo. Y eso mucha gente, que lo que acabas de decir, mucha gente no lo sabe. No lo sabe. Te lo adelanto. Yo entiendo que por encima de todo esté el sostén de una nación y la economía, si no está bien, pues está mal para todos, ¿no? Pero claro, centros astronómicos tan importantes como los que hay en España, sobre todo en Canarias, bueno, también en Almería, en Calar Alto, que reúnen unas condiciones excepcionales de observación por el clima, por la altura sobre el nivel del mar, la limpieza de la atmósfera, las noches despejadas al final, en cómputo a final de año, todo este tipo de requisitos que se necesitan para poder investigar en astronomía, pues ya te digo que España es un referente, está a nivel mundial posicionado en los primeros lugares de observación del mundo y además teniendo investigadores importantísimos que incluso algunos se han marchado a trabajar fuera, claro, a la NASA o a Chile, donde hay también otro centro de observación importantísimo, también por las condiciones que se reúnen. Pues bueno, a la pregunta, decirte que no está, la ciencia no está apoyada del todo ni valorada y sobre todo hay mucha ignorancia sobre la ciencia. Por suerte, en unos pocos años estamos viendo que la divulgación de la ciencia buena, sí que está avanzando y está progresando y es verdad que las preguntas que te hacen muchas personas que acuden a nuestras actividades son mucho más sensatas que hace 20 años. ¿Como por ejemplo?
Pues normalmente, te voy a poner un ejemplo muy claro. Claro. A mí me ha llegado alguna persona a decir, mira, quiero comprarme un telescopio porque me gusta mucho la astrología. Eso es una aberración absoluta. Pero claro, estás ignorando más de lo que sabes, porque si tú quieres un telescopio no es para la astrología, es para la astronomía. Es decir, no te has documentado antes de para qué quieres esa herramienta. No podemos confundir la astrología, que es una pseudociencia, antigua por cierto, y que ya nos estamos dando cuenta que no nos lleva a nada, que no descubre nada, que no adivina nada, y que la astronomía es una ciencia seria que se estudia en una universidad, que da empleo a millones de personas en el mundo y que encima pone a disposición... Esa es la distinción que hacías entre ciencia buena, que has dicho la buena. Sí, bueno, esto es un caso, esto es un ejemplo. Sí, por eso, para que la gente sepa la diferencia. Esto podría ser un monográfico de horas aquí de duración que no acabaríamos nunca. Entonces, hace 20 años, por ejemplo, 30 años, cuando yo empecé con la astronomía, pues nos encontrábamos con este tipo de preguntas y cosas parecidas, ¿no? Los ovnis, la pseudociencia en general, todo esto. Nosotros, rechazamos esto. ¿Por qué lo rechazamos? Pues porque, fíjate qué casualidad, ¿no?, que los que estamos observando el cielo constantemente y tenemos medios para hacerlo, para descubrir, para lo que nuestros ojos no ven, tenemos dispositivos cada vez mucho más avanzados, los dispositivos digitales, las cámaras y tal. Bueno, pues qué casualidad que nosotros, que observamos el cielo a nivel mundial, hay millones de personas y cientos o miles de observatorios que están, incluso estaciones automáticas que observan el cielo constantemente, no han visto nunca un objeto que no tenga una contrapartida científica explicable. Mientras que gente que por casualidad, es que he visto una luz que se cruza, que tal, que cambió de color y trayectoria. Pues perdona, no lo sé de qué me hablas, no sé nada. Entonces, es un poco en lo que insistimos. La susceptibilidad, la imaginación, la primera impresión de aquello que me parece que he visto, pero que no estoy seguro, pero que tal. Eso no va a ningún sitio. Más próximo a la ciencia ficción, ¿no? Bueno, y ni siquiera, porque la ciencia ficción quizás sea una anteposición que creemos en la teoría y que luego se suele cumplir. Claro, la invención del submarino, por ejemplo, la novela del Nautilus, si no recuerdo mal. Un viaje espacial ya es ciencia ficción, porque diseñamos un viaje espacial a Júpiter o incluso no tan lejos, a Marte, como ha habido películas de Marte, ¿no? Sí. Y de visitas que han sido, bueno, tripuladas y demás, ¿no? Esto es ciencia ficción, porque todavía no hemos llegado a Marte, pero esa ciencia ficción algún día la vamos a ver. Se puede hacer realidad. Es esa capacidad de imaginación que tenemos los seres humanos, digamos, al límite tecnológico que actualmente podemos ostentar, lo que no podemos ir más allá realmente porque las naves no tienen la suficiente velocidad actual, desconocemos futuras tecnologías que estén por llegar, ¿no? Pues la nave de la imaginación, diría yo, ¿no?, sería muchas veces lo que nos puede transportar a esos lugares, ¿no? Y un poco volviendo al principio de la pregunta de si en España se aporta mucho para la ciencia o no, en ese sentido, pues decirte que muchas veces nos preguntamos que, bueno, los hallazgos, los resultados de las fotografías que hacemos nosotros a nivel aficionado con nuestros propios medios, sin financiación ninguna, es decir, todo de la buena fe de las personas que se reúnen, bueno, pues para observar y, bueno, pues obtener, en este caso, resultados que a veces alucinamos nosotros mismos pensando qué sería si tuviéramos medios, ¿no? Porque a veces lo que la gente desconoce es que los aficionados a nivel astrónomo aficionado como nosotros, hay veces que aportan también datos científicos para los astrónomos profesionales, en el sentido de, pues el universo es muy grande, ¿no? No se puede observar todo a la vez. A lo mejor hay veces que la gente de la NASA está en otros menesteres y fulanito ha descubierto... Claro, desde la terraza de su casa con su humilde telescopio ha cazado la imagen de la noche en concreto, ¿no? Y también supone un aporte para la ciencia en general, que es lo importante, ¿no? Y los conocimientos, diría yo. Sí, hay muchas áreas en las que trabajamos los aficionados y nuestros datos son válidos para la astronomía profesional. Sí. Ya para ir terminando, chicos, vamos a hablar un poquito de la asociación, de vuestra agrupación. No sé cuántos años lleváis en Miguel Turra ya. Este año y este mes, precisamente, hacemos 20 años. O sea, que estáis de cumpleaños, ¿no? Estáis de aniversario. Mañana nos vamos a Madrid a hacer una excursión a visitar el Observatorio Astronómico de Madrid.
y bueno, en 20 años han dado para mucho. Hemos hecho muchísimas actividades a nivel, pues en universidad, en instituto, colegios y demás, y sobre todo jornadas públicas que hacemos todos los años. Mañana es una de ellas, Manolo puede hablar de esto. Claro, vamos a realizar una excursión. ¿Algún proyecto que tengáis ahora en mente para los próximos días? Sí, durante el tiempo vamos realizando observaciones astronómicas nocturnas, diurnas, solares, en fin, charlas divulgativas para acercar un poco a la ciencia, a la astronomía a la gente y poder transmitirles ese entusiasmo y esa, no sé, emoción que causa cuando ves por primera vez a través del telescopio. Yo recuerdo mi primera vez observando la Luna, ¿no? Y bueno, me dejó pues eso impactado, ¿no? Esas sensaciones tratamos de transmitirla a la gente, ¿no? En este año en concreto vamos a hacer una excursión a Madrid, al RON, al Real Observatorio de Madrid. ¿Cuándo será? Mañana. Pues mañana precisamente, y al Museo Arqueológico Nacional. Y bueno, pues creemos que va a ser muy interesante y no obstante, bueno, siempre en nuestra página web astromiguelturra.com pues se van comunicando todos esos eventos para que la gente que esté interesada pues pueda acercarse un poquito más a la astronomía y ver que es algo pues muy interesante, ¿no? Pues desde IMAX Televisión os deseamos de verdad que vaya muy bien esa jornada de astronomía mañana y os damos las gracias por haber estado esta tarde con nosotros. A vosotros. Muchas gracias.